El funeral de mi madre fue tan silencioso como su vida, o eso creía. Cuando su abogado me entregó la escritura de una cabaña sellada en la zona rural de Maine, esperaba encontrar muebles viejos y naftalina. En cambio, me topé con un laberinto de engaños que reescribió toda mi existencia. Arthur Pendleton se ajustó las gafas de montura metálica, carraspeando con un sonido seco y áspero que resonó en la oficina con paneles de caoba. Fuera de su ventana, las bulliciosas calles del centro de Boston parecían un universo completamente diferente. Dentro de esta habitación, el tiempo se había detenido en el momento en que mi madre, Beatrice Jiménez, sufrió un aneurisma fatal en su jardín 3 semanas antes. Adele, comenzó Arthur con una voz teñida de una compasión ensayada. Me miró al otro lado del escritorio, luego mi hermano mayor, Nathan, que tamborileaba nerviosamente con los dedos en la rodilla. Los bienes de tu madre eran relativamente sencillos. La póliza de seguro de vida cubre los gastos del funeral, y la casa adosada en Brooklyn se les ha dejado a los dos a partes iguales, como habíamos hablado. Nathan exhaló un largo suspiro, recostándose en el sillón de cuero. Ambos sabíamos que la casa de Brock y Line estaba pagada, un activo sólido que pondría fin a una relación complicada y distante con una mujer que siempre se sintió más como una compañera de piso educada que como una madre. Beatrice era una profesora de inglés de secundaria jubilada, una mujer de rutinas estrictas, noches tranquilas y puertas cerradas con llave. Sin embargo, Arthur continuó, abriendo una gruesa carpeta de manila y deslizando un pesado sobre amarillento sobre la madera pulida. Hay un anexo, una propiedad que adquirió hace 25 años. Se mantuvo fuera del fideicomiso principal. Fruncí el ceño, inclinándome hacia adelante para inspeccionar el sobre. ¿Una propiedad donde? Nunca nos llevó a ningún sitio excepto a KPK durante 3 días en verano. Es una cabaña, respondió Arthur, frunciendo el ceño como si a él también le resultara desconcertante el detalle. Ubicada justo al norte del lago Muskegon de Maine. El pueblo se llama Oak Haven. Debo confesar que solo supe de su existencia cuando ella actualizó sus archivos hace 5 años. Insistió en que se transfiriera únicamente a ti, Adele, tras su fallecimiento. ¿Solo a Abby? Preguntó Nathan, dejando de tamborilear con la rodilla. No parecía enfadado, solo profundamente confundido. ¿Por qué? Dejó una nota. Arthur señaló un trozo de papel doblado que descansaba sobre un juego de pesadas llaves de hierro oxidadas. Tomé la nota. La letra era inconfundiblemente suya. Nítida, precisa, cursiva, ligeramente inclinada a la derecha. Adele, siempre fuiste tú quien hacía preguntas que yo no podía responder. Ve a Oak Haven. No lleves a nadie más que a Nathan, y no le digas a nadie más a dónde vas. Abre la casa. Entenderás por qué tuve que ser como era. Un escalofrío me recorrió la espalda, asentándose firmemente en la base del cuello. Mi madre no era dramática. No dejaba acertijos. Si la tostadora estaba rota, dejaba una nota adhesiva que decía, «El catador está roto». Este críptico mensaje parecía completamente ajeno, como si lo hubiera escrito un extraño con la piel de mi madre. 2 días después, Nathan y yo íbamos apretujados en su maltrecho Subaru Outback, conduciendo por la Interestatal 95. La transición de las congestionadas autopistas de Massachusetts a los extensos y densos bosques de pinos de Maine ocurrió gradualmente y luego de repente. Para cuando salimos de la autopista principal hacia un camino rural de 2 carriles en mal estado, nuestra señal de celular había desaparecido por completo. «Esto es una locura», murmuró Nathan, agarrando el volante con fuerza. ¿Una cabaña secreta? ¿Qué hacía ella aquí arriba? ¿Escribiendo la gran novela americana? Ella no escribía, le recordé, mirando por la ventana la interminable pared de árboles de color verde oscuro. Corregía exámenes y veía Jeopardy. Esto no tiene sentido. Navegamos usando un mapa impreso que Arthur nos había dado, contando los caminos de tierra que carecían de señales de tráfico. El GPS del tablero giraba sin rumbo. Finalmente, después de 1 hora de traqueteo por un camino forestal sin pavimentar, lo encontramos. La propiedad estaba completamente invadida por la naturaleza. Tuvimos que estacionar el Subaru cerca de una cerca de alambre oxidada y caída y caminar los 200 metros restantes por un camino de grava que había sido invadido por maleza espesa y árboles jóvenes. La cabaña se encontraba en un pequeño claro a la sombra de imponentes abetos centenarios. No era un refugio acogedor y rústico. Era una robusta estructura de 2 pisos hecha de madera oscura y piedra de campo. Pero lo que me dejó sin aliento fue el nivel de seguridad. Cada una de las ventanas de la planta baja estaba cubierta con madera contrachapada marina gruesa atornillada profundamente a los marcos.
La puerta principal era de acero reforzado flanqueada por dos cerrojos y un pesado candado de hierro que parecía pertenecer a la bóveda de un banco. «Abby», susurró Nathan, poniéndose a mi lado. «Esto no es una casa de vacaciones. Es un búnker. ¿Para qué necesitaría un búnker un profesor de secundaria?». Pregunté, mi voz apenas audible por el susurro del viento entre los pinos. Saqué las llaves oxidadas del bolsillo. Estaban frías al tacto. La nota me decía que abriera la casa para encontrar las respuestas a las preguntas que ella nunca podría contestar. De niña, le había preguntado por qué no teníamos fotos de bebés, por qué no teníamos abuelos, por qué no había álbumes de fotos de su propia infancia. Siempre decía que lo había perdido todo en un incendio antes de que naciéramos. Al ver esta fortaleza tapiada, me di cuenta de que no había perdido su pasado. Lo había encerrado bajo llave. Tardamos casi 45 minutos solo en abrir la puerta principal. El candado de hierro cedió ante la llave oxidada más grande con un chirrido que hizo que una bandada de cuervos saliera disparada de las copas de los árboles. Los cerrojos estaban rígidos por los años de desuso, lo que obligó a Nathan a apoyar todo el hombro en la puerta de acero mientras yo giraba la llave con ambas manos, con las palmas rojas y doloridas. Cuando la puerta finalmente cedió, se abrió hacia adentro con un fuerte y ominoso golpe. Nos quedamos, en el umbral, con las linternas desenfundadas como armas. El aire que nos recibió era denso, viciado y olía a podredumbre seca y papel viejo. Era el aroma de un lugar que había estado privado de oxígeno y luz durante décadas. «Manténganse cerca», murmuró Nathan, encendiendo su potente linterna en la máxima potencia. El haz atravesó la penumbra, iluminando millones de motas de polvo danzantes. Entramos en lo que debería haber sido una sala de estar, pero no había muebles, ni cómodos sofás, ni alfombras trenzadas, ni chimenea de piedra esperando una reunión familiar. En cambio, la habitación estaba llena de archivadores industriales de metal gris. Docenas de ellos apilados contra las paredes, llegando casi hasta el techo. En el centro de la habitación había una sola mesa de madera pesada, marcada y manchada, con una radio de onda corta antigua encima. «¿Qué demonios?», exclamé, caminando lentamente hacia la mesa. Las tablas del suelo crujieron bajo mis botas, un sonido increíblemente fuerte en el silencio sepulcral de la cabaña. «Abby, mira esto», Nathan gritó desde la esquina de la habitación. Me acerqué. Estaba iluminando con su linterna un enorme tablero de corcho fijado a la pared detrás de los archivadores. Estaba cubierto de recortes de periódico amarillentos y descoloridos, mapas con chinchetas rojas y fotografías granuladas en blanco y negro. Cuerdas conectaban varios puntos de los mapas con las fotos. Entrecerré los ojos para mirar los recortes. Eran de finales de los años 80. La autoridad portuaria de Boston informa de la desaparición de un carguero. Un ejecutivo bancario local acusado de fraude. 3 muertos en un incendio en un almacén en Providence. ¿Mamá era investigadora privada?, preguntó Nathan con la voz temblorosa. Daba clases de inglés avanzado. Nate, corregía ensayos sobre el Gran Gatsby. Extendí la mano y toqué una fotografía del tablero. Mostraba a un hombre de unos 30 y pocos años, guapo, de rasgos marcados y con un traje oscuro. Un círculo rojo estaba dibujado alrededor de su rostro con rotulador permanente. Debajo, en la inconfundible y aguda letra cursiva de mi madre, había 3 palabras. Ahora lo sabe. Un pánico frío y agudo comenzó a florecer en mi pecho. Revisemos el resto de la casa. Tiene que haber una explicación para esto. Algo que tenga sentido. Nos dirigimos por el pasillo a la cocina. Estaba igual de desolada, salvo por unas cuantas latas oxidadas de raciones de supervivencia en la despensa y una gruesa capa de polvo intacto sobre el linoleum. La puerta trasera, como la delantera, estaba fuertemente reforzada y cerrada con cerrojo desde el interior. Subimos las escaleras. El segundo piso constaba de 2 habitaciones. La primera estaba completamente vacía. La segunda, situada en la parte trasera de la casa con vistas al denso bosque, era un dormitorio. Tenía una sencilla cama de hierro, una pequeña mesita de noche de madera y un armario. «Mira», dije, apuntando mi rayo al suelo. En el centro de la habitación, la gruesa capa de polvo estaba removida. Había leves pero claras marcas de raspaduras en la madera, como si algo pesado hubiera sido arrastrado repetidamente por el suelo a lo largo de los años. Nathan siguió mi luz. Caminamos hacia el centro de la habitación. Las tablas aquí parecían ligeramente irregulares. Nathan se arrodilló, pasando los dedos por las juntas de las tablas de roble. «Aquí no hay clavos», observó, sacando un destornillador plano del bolsillo trasero, una herramienta que habíamos traído para lidiar con el contrachapado del exterior.
Lo introdujo en un hueco entre las tablas y el suelo. Con un crujido seco, una sección de la tabla del suelo se levantó. Me arrodillé a su lado, ayudándolo a quitar 3 tablas cortas. Debajo había una cavidad hueca entre las vigas del suelo. Dentro del espacio oscuro había una pesada caja metálica verde oliva con cerradura. Parecía una vieja caja de municiones militar. Natán la levantó por el asa. Pesaba 1 tonelada. La colocó sobre la barra de hierro y la miramos fijamente. Esta no tenía candado, solo un pesado pestillo de metal. «Hazlo», susurré, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas como un pájaro atrapado. Natán levantó el pestillo y echó la pesada tapa hacia atrás. Ambos nos quedamos paralizados, los haces de nuestras linternas iluminando el contenido. Yo esperaba diarios viejos, tal vez más recortes de periódico, o quizás los álbumes de fotos familiares que ella decía que se habían destruido en un incendio. En cambio, lo primero que vi fue dinero. Montones de dinero. Gruesos fajos de billetes de $100 atados con fajos de billetes de un banco que no existía desde principios de los 90. Tenía que haber al menos $200,000 allí. Dios mío, Natán jadeó, extendiendo una mano temblorosa hacia el dinero, pero deteniéndose antes de tocarlo. No me importaba el dinero. Mis ojos se fijaron en una gruesa cartera de cuero escondida junto a los fajos de billetes. Metí la mano, mis dedos rozando el cuero frío y seco, y la saqué. Desabroché la correa y volqué la cartera sobre el colchón desnudo. 3 pasaportes cayeron. Recogí el primero. Era un pasaporte estadounidense emitido en 1986. Lo abrí por la página de la foto. La que me devolvía la mirada era una versión más joven de mi madre. Su cabello estaba teñido de negro azabache, cortado en un bob afilado. Pero esos ojos penetrantes y serios eran inconfundiblemente suyos. Miré el nombre. Margaret Hayes. Lo solté y tomé el segundo pasaporte. Canadiense. La misma cara. Cabello rubio esta vez. Evelyn Cross. Tenía alias, susurré. La realidad de la situación me invadió tan rápido que me mareé. Nate, tenía pasaportes falsos. Pasaportes falsos de verdad. Natán no estaba mirando los pasaportes. Había metido la mano en el fondo de la caja fuerte y sacó un pequeño joyero forrado de terciopelo. Lo abrió. Dentro no había un collar ni un anillo, sino un solo trozo de cartulina gruesa doblado. Lo desdobló. Era un certificado de nacimiento. Abby, dijo, bajando la voz a un susurro hueco. Me lo entregó. Tomé el documento. Fue emitido por el estado de Massachusetts. Nombre del niño, William Thomas Phillips. Fecha de nacimiento, 14 de octubre de 1988, 3 años antes del nacimiento de Natán. Madre, Beatrice Phillips. Padre, Arthur Pendleton. Miré fijamente el papel, las palabras se desdibujaban mientras mis ojos no lograban comprender lo que leían. Arthur Pendleton, su abogado. El hombre tranquilo y de modales suaves, sentado en su oficina de caoba en Boston. Pero no era solo su nombre en el certificado. Escondida detrás del certificado de nacimiento había una fotografía Polaroid. Era una foto de mi madre, radiante y sonriente, una sonrisa que jamás había visto en mis 30 años de vida. Resopla. Ella sostenía un niño pequeño en brazos. De pie junto a ella, con el brazo firmemente alrededor de su cintura, estaba el hombre del corcho de abajo. El hombre que ella había marcado con un círculo rojo, el hombre etiquetado como ahora lo conoce. No era Arthur Pendleton. Antes de que pudiera procesar la contradicción, un sonido resonó desde la planta baja. Fue el sonido pesado e inconfundible de la puerta principal de acero cerrándose de golpe, seguido del chasquido metálico de un cerrojo deslizándose desde afuera. Estábamos encerrados. El pánico es algo frío y pesado, y en esa sofocante habitación de arriba, cayó sobre Natán y sobre mí como una manta de plomo. El agudo eco metálico del cerrojo deslizándose afuera reverberó a través de las huecas tablas del suelo, seguido inmediatamente por el crujido de botas pesadas en el camino de grava. «¡Oye!», rugió Natán, su sorpresa disolviéndose instantáneamente en furiosa adrenalina. Soltó el certificado de nacimiento, prácticamente saltando por encima de la cama de hierro, y bajó corriendo por la estrecha escalera. Yo iba justo detrás de él, el haz de mi linterna rebotando caóticamente en el papel tapiz despegado. Para cuando llegué a la planta baja, Natán ya estaba echando todo su peso contra la puerta de acero reforzado. Ni siquiera se movió. El grueso contrachapado marino sobre las ventanas bloqueaba cualquier esperanza de una salida alternativa. Estábamos sepultados. «¡Ayuda! ¡Abre la puerta!», gritó Natán, golpeando el acero con los puños hasta que se le enrojecieron los nudillos. «Nate, para».
Jadeé, agarrándolo del hombro. Quienquiera que nos haya encerrado no nos va a dejar salir solo porque se lo hayas pedido amablemente. Antes de que pudiera replicar, un chillido agudo y repentino rasgó el aire polvoriento. Ambos nos sobresaltamos, tapándonos los oídos. El sonido provenía del centro de la sala. La radio de onda corta antigua, sobre la mesa de madera desgastada, brillaba. El pequeño dial ámbar en el centro iluminaba una mancha de polvo, y los altavoces crepitaban con una estática espesa y pesada. Me acerqué lentamente, como si fuera una bomba de relojería. La estática silbó, chasqueó, y luego una voz se abrió paso. Estaba distorsionada, filtrada por décadas de tecnología obsoleta, pero el acento de Boston era inconfundible. Arthur me advirtió, ustedes dos fueron persistentes. La voz crepitó. Era una voz de hombre, profunda y resonante, teñida de una arrogancia casual que me revolvió el estómago. Dijo que Beatatrice había criado a un par de niños listos, pero que los niños listos deberían saber que no deben ir a cavar en cementerios. Nathan se acercó a mí, con el pecho agitado. Se inclinó sobre la mesa, apoyando las manos contra la madera. ¿Quién demonios es este? Sáquenos de aquí. Una risa baja vibró a través del altavoz. Encontraste la caja, ¿verdad, Nathan? Viste el certificado de nacimiento, las fotos, así que deberías saber exactamente quién soy. Soy el fantasma que dejó tu madre. Mis ojos se dirigieron rápidamente al techo, imaginando los documentos esparcidos sobre la cama de arriba. William Thomas Phillips, el hermano mayor desaparecido. William, susurré, acercándome al altavoz de la radio. Eres William. Lo tienes a la primera, Adele, respondió la voz, dejando de lado su tono divertido. Aunque ahora me llamo Liam. Ahora, saltémonos la reunión familiar. No conduje 4 horas hasta el bosque principal para ponerme al día. Estoy aquí por el libro de contabilidad. ¿Qué libro de contabilidad? Exigí, mi mente corriendo de vuelta al tablón de corcho, los recortes, los fajos de billetes. Solo encontramos dinero y algunos pasaportes falsos. No sabemos nada de un libro de contabilidad. No me mientas. La voz se quebró, la repentina rabia hizo que el altavoz de la radio se distorsionara fuertemente. Beatatrice era la contadora principal del sindicato Winter Hill a finales de los 80. Mi padre, nuestro padre, Richard Phillips, dirigía las operaciones del puerto. Tu preciosa y tranquila madre no solo corregía trabajos de inglés, Adele. Estaba lavando millones de dólares para la banda más despiadada de Nueva Inglaterra. Y cuando la Reserva Federal empezó a husmear en 1989, entró en pánico. Nathan me miró, su rostro pálido bajo el tenue haz de la linterna. La mujer tranquila y estricta que nos hacía comer avena todas las mañanas e insistía en apagar las luces a las 9 de la noche. Era una contadora de la mafia. Sonaba como un guión de película, pero la enorme puerta de acero que nos atrapaba dentro demostró que era violentamente real. No solo huyó, continuó Liam, con la voz cargada de veneno. Robó $200.000 en efectivo, se llevó el libro de contabilidad maestro que detallaba cada cuenta en el extranjero, cada soborno, cada político corrupto en Boston y desapareció. Te llevó a ti, Nathan. Y me dejó con él. Me dejó con Richard. No lo sabíamos, dijo Nathan, con la voz temblorosa por primera vez. Liam, te juro por Dios que no sabíamos nada de esto. Arthur Pendleton nos envió aquí. Por supuesto que sí, rió Liam con amargura. Arthur era su hombre de confianza. Creó el fideicomiso, la ayudó a cambiarse el nombre a Beatriz Jiménez y la mantuvo oculta. Pero Arthur es un cobarde. Cuando Richard murió en prisión el año pasado, le hice una pequeña visita a Arthur. Lo convencí de que le convenía decirme dónde estaba la cabaña. Usó su testamento para mandarlos a ustedes dos aquí arriba para abrir la bóveda por mí. No podría atravesar estas puertas ni con un soplete, pero sabía que Arthur tenía las llaves. La repugnante comprensión me invadió. El abogado de modales suaves no había estado honrando el último deseo de mi madre. Nos estaba ofreciendo como cebo para salvar su propio pellejo. Pasa el libro de contabilidad por la ranura del correo en la puerta trasera. Liam ordenó el dinero. Puedes quedártelo como regalo de despedida. Pero si no me das ese libro en los próximos 60 segundos, voy a verter 5 galones de gasolina sin plomo alrededor de los cimientos de esta caja de yesca de madera y voy a encender un fósforo. No lo tenemos. Nathan gritó a la radio, la desesperación quebrando su voz. 50 segundos. La radio silbó. Nate, arriba ahora. Lo agarré del brazo y lo arrastré hacia la escalera.
Subimos corriendo los escalones, de dos en dos, y volvimos corriendo al dormitorio. La caja fuerte estaba sobre la cama, revelando sus secretos bajo el resplandor de nuestras linternas abandonadas. Agarré la pesada caja de metal, volcándola por completo. Los fajos de billetes de $100 cayeron sobre el colchón, seguidos por el joyero y los pasaportes. No hay ningún libro, Abby. Nathan rebuscó frenéticamente entre el dinero, tirando fajos al suelo. No dejó ningún libro de contabilidad aquí. Miré fijamente la caja de metal vacía. Era una vieja caja de municiones militar, pesada, sólida. La levanté de nuevo, agarrando el borde interior con los dedos. Se sentía menos profunda por dentro de lo que parecía por fuera. Nate, dame el destornillador, exigí, extendiendo la mano. No protestó. Sacó el destornillador plano del bolsillo y me lo puso en la palma. Clavé la punta metálica en la junta interior del fondo de la caja y golpeé el mango con la palma de la mano. El metal crujió, presioné con todo mi peso, haciendo palanca hacia arriba. Con un fuerte estallido, un fondo falso se soltó, revelando un delgado compartimento debajo. En el espacio oculto, perfectamente plano, había una pequeña libreta negra encuadernada en cuero. 30 segundos, chicos. La voz de Liam resonó por la escalera desde la radio de abajo. Puedo oler la gasolina desde aquí. ¿Tú también? No estaba bromeando. Los fuertes y nocivos vapores de gasolina ya se colaban por las tablas del suelo, quemándome la garganta. Se lo damos, dijo Nathan, extendiendo la mano hacia la libreta. Solo la deslizamos por la ranura y nos deja ir. Le quité la libreta de su alcance. ¿Estás loco? No nos va a dejar salir de aquí. Sabemos quién es. Sabemos lo que busca. Si le damos la única ventaja que tenemos, encenderá la cerilla de todos modos para borrar sus huellas. ¿Entonces qué hacemos?, gritó Nathan, tosiendo mientras los vapores se volvían más densos. Miré alrededor de la habitación desolada. Mi madre había construido este lugar como una bóveda, pero era una superviviente. Huyó de la mafia de Nueva Inglaterra durante 3 décadas. Un superviviente nunca construye una habitación con una sola salida. Miré el pesado armario de roble pegado a la pared del fondo. Era el único mueble de la habitación, aparte de la litera de hierro, y era completamente innecesario. Si esto era una bóveda, ¿por qué necesitaba un lugar para colgar la ropa? Ayúdame a empujar esto, ordené, corriendo hacia el armario. Abby, no tenemos tiempo. Empuja, grité. Nathan se apoyó contra la pesada madera a mi lado. Nos esforzamos. Nuestras botas resbalaban sobre las polvorientas tablas del suelo. El armario crujió, raspando contra la madera, dejando profundas marcas idénticas a las que habíamos visto en el centro de la habitación. Se deslizó hacia adelante, revelando la pared detrás. No había pared. En su lugar, había una pequeña trampilla cuadrada cortada en el pladur, enmarcada en acero. Un montaplatos, tosió Nathan, frotándose los ojos ardientes. Un conducto, corregí, tirando del pestillo de hierro. La puerta se abrió de golpe, revelando un oscuro túnel inclinado hacia abajo, revestido de chapa ondulada. Conducía al exterior, probablemente más allá de los cimientos, hacia el bosque. Ella construyó una puerta trasera. Se acabó el tiempo, crepitó la radio en la planta baja. Un instante después, un sordo silbido sacudió la cabaña, seguido instantáneamente por el violento y crepitante rugido de las llamas que se encendían en la planta baja. El calor subió a través de las tablas del suelo casi de inmediato. «Vete», empujé a Nathan hacia la trampilla. No dudó. Se metió a trompicones en el oscuro conducto, deslizándose hacia la oscuridad total. Tomé la libreta de cuero negro, la metí en el bolsillo delantero de mi chaqueta y eché un último vistazo a la cama. $200.000 en efectivo ilícito de la mafia yacían abandonados sobre el colchón. No me importó. Que se queme. Me lancé al conducto justo cuando el humo negro comenzaba a subir por la escalera. El tobogán era empinado, oscuro y aterrador. El metal me desgarró los pantalones y la chaqueta mientras caía en picado durante lo que pareció una eternidad. Toqué una curva cerrada, el aire se enfrió al instante y luego caí sin contemplaciones sobre tierra fría y húmeda. Abby, ¿estás bien? Nathan estaba a mi lado, tosiendo violentamente. Estábamos en un estrecho túnel de tierra reforzado con vigas de madera. La tenue luz de la luna se filtraba por una rejilla oxidada a unos 6 metros de distancia. Nos arrastramos hacia la luz, empujando la pesada rejilla de hierro para abrirla. Salimos al aire helado de la noche, trepando por un barranco empinado,
muy oculto por gruesas ramas de pino. Estábamos fácilmente a unos 90 metros detrás de la cabaña. Nos mantuvimos agachados, pegando la espalda al tronco de un enorme abeto. A través de las ramas, vimos cómo se desarrollaba el horror. Toda la mitad delantera de la cabaña era un infierno imponente. Las llamas lamían el cielo nocturno, devorando la madera seca y el contrachapado. Cerca del borde de la arboleda, recortado contra el rugiente fuego, había un hombre con una garrafa roja. Liam. Permaneció allí un buen rato, observando cómo ardía la estructura, asegurándose de que los secretos de su padre y sus recién descubiertos hermanos se redujeran a cenizas. Cuando el techo finalmente se derrumbó con un estruendo ensordecedor, lanzando una lluvia de chispas naranjas hacia las copas de los árboles, Liam se giró y desapareció entre las sombras. No nos movimos durante horas. Esperamos hasta que el fuego se redujo a una ruina humeante y crepitante, y los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse entre los árboles. Caminamos 8 kilómetros hasta una carretera principal antes de que un camión maderero que pasaba nos recogiera. No fuimos a la policía local. Fuimos hasta Augusta, directamente a la oficina del FBI. Cuando coloqué la libreta de cuero negro de Beatatrix Jiménez sobre el escritorio de los agentes federales, fue el fin de una mentira y el comienzo de un desenlace descomunal. El libro de contabilidad contenía el ADN financiero de un imperio criminal que el gobierno llevaba décadas intentando desmantelar. 3 días después, Arthur Pendleton fue arrestado en su oficina de Boston, acusado de conspiración, lavado de dinero y complicidad en intento de asesinato. Una semana más tarde, agentes federales fuertemente armados allanaron un almacén en el sur de Boston y sacaron esposados a William Liam Phillips. El funeral de mi madre fue discreto, pero su legado fue todo menos eso. Pasó su vida escondiéndose a plena vista, aterrorizada por los monstruos para los que solía trabajar. Al final, no fue el silencio lo que nos salvó. Fue la verdad que enterró bajo las tablas del suelo de una cabaña tapiada. Una verdad que finalmente redujo a cenizas a sus demonios. Si esta historia del oscuro pasado de mi madre y los secretos enterrados en el bosque te mantuvo en vilo, dale a me gusta. Todas las familias tienen secretos, pero algunos son demasiado peligrosos para permanecer ocultos. Comparte este vídeo con tus amigos amantes del crimen real y el misterio. Y no olvides suscribirte al canal para ver más historias increíbles de la vida real llenas de suspense y giros sorprendentes. Nos vemos en el próximo.